Nada, buenas tardes. Perdón un momento, Vicent Rosalén es catedrático in pectore. No, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I de Castellón. Forma parte del grupo de estudios del tabaco, que es un seminario permanente de historia del tabaco. Hemos compartido ya 3 proyectos de investigación. Compartimos la investigación con investigadores ingleses, portugueses, alemanes, y está volcado en el tema de Filipinas en este momento. Nada, bueno, pues buenas tardes, y comenzar rápidamente por agradecer a la Casa León y Castillo el que me haya invitado a hacer esta contribución y estas reflexiones, exponerles estas reflexiones, y aparte de darles la enhorabuena por la iniciativa, ¿no? Esta vinculación de lo que es el personaje que le da nombre a esta casa museo, con no solo el ámbito canario, sino también el ámbito filipino, que es uno de los en el que yo me voy a centrar. Bueno, pues también precisamente a través de ese elemento común que es el tabaco, bueno, pues nos va a permitir hacer algunas reflexiones, ¿no? Es decir, vamos a introducir ahí elementos de las relaciones de la península, del poder metropolitano, con 3 espacios insulares, Cuba, las propias Canarias, y en este caso introduciremos ese espacio asiático que van a ser también las Islas Filipinas, con también una serie de productos que tienen en común estos 3 ámbitos insulares, como es el tabaco, el azúcar, siempre pues en el caso de Cuba mucho más conocido que en el caso filipino, aun cuando a niveles de producción no vamos a hablar de calidad, pero sí desde un aspecto meramente cuantitativo, bueno, pues pueden ser tan o más importantes de lo que fue en el ámbito cubano. Todavía hoy en día, por ejemplo, la producción azucarera filipina es de las mayores del mundo, es uno de los principales países consumidores de ron, y precisamente a través, si lo ponemos por consumo per cápita, es el primer país del mundo. El primero sería la India, pero que tiene 1.400 millones de habitantes, después Estados Unidos con 330 millones de habitantes, y luego Filipinas con 114 millones de habitantes, con lo cual el consumo per cápita de ese ron procedente de caña de azúcar todavía hoy en día sigue siendo muy importante. Y también el tabaco, es decir, el tabaco es lo que se va a convertir para nosotros en esta intervención en el protagonista, ¿no? Mi contribución lleva por título Reflexiones sobre el estanco y desestanco del tabaco en Filipinas en el siglo XIX, y fue, digamos, un objeto de reflexión, de debate, de distintas iniciativas que van recorriendo prácticamente todo el siglo XIX, aunque se intensifican pues en la década previa a que tiene lugar el desestanco en Filipinas, con momentos puntuales de una publicística, de la aparición de numerosas memorias, folletos, reflexiones, intervenciones que van apareciendo respecto a esa cuestión del desestanco del tabaco. Quizá la más conocida, la más importante, sea la de un castellonense, José Gimeno Agius, que es secretario del ministro Figuerola en el año 1871, su famoso opúsculo, ¿no?, sobre el desestanco del tabaco, aunque tiene 2, luego otro lo complementa con esa primera reflexión, pero que luego, bueno, pues una vez es conocido, se hace público este folleto, la viuda de otro personaje, de Toribio Rodríguez de la Escalera Oraá, publica unas memorias que su marido difunto, que había sido destinado digamos, a administrar una de las regiones más importantes de producción tabaquera en Filipinas, bueno, pues había elaborado una memoria en la década de 1850, precisamente planteando la necesidad del desestanco del tabaco, y que plantea que ahí ya están fundamentalmente las líneas rectoras de lo que José Gimeno Agius va a plantear posteriormente. Incluso deja veladamente decir que lo que ha hecho Gimeno Agius no más que un plagio de lo que había hecho su marido, ¿no? Es decir, mucho más desarrollado, pero que no introducía cuestiones novedosas. Bien, este desestanco del tabaco, que al final se producirá en Filipinas en junio de 1881,
bueno, pues se produce después de 100 años de existencia de establecimiento oficial del tabaco. El estanco del tabaco se va a implantar en Filipinas en 1782, siendo en ese momento gobernador y capitán general de esta colonia José Vasco y Vargas, y establece el estanco en una región, la región de Gapán, que vendría a corresponder aquí en el mapa, aquí estaría Manila. Bueno, pues la región de Gapán vendría a ser esta región pequeña alrededor de este pequeño lago, correspondería a unas ocho poblaciones, que bueno, pues va ahí, digamos, va a ser la primera puesta en práctica de ese estanco del tabaco en estas islas filipinas. Nuestra intención va a ser el tratar de establecer una relación o de la importancia de este estanco y del desestanco del tabaco, no solo con cuestiones fiscales, no solo con cuestiones de producción, no solo con cuestiones cuantitativas, sino que precisamente el estanco del tabaco nos va a permitir establecer también una vinculación directa con los modelos de dominación colonial, es decir, con elementos políticos y sociales que van a articularse alrededor del estanco del tabaco. Va a permitir el establecer unas nuevas formas de dominación colonial y de establecer unas relaciones sociales acordes a esa dominación colonial dentro de estos espacios que son estas colonias. La experiencia del estanco, vamos a establecer, o va a ser necesario establecer en algún momento algún diálogo entre Cuba y Filipinas, porque evidentemente van a ser dos realidades que se van a retroalimentar. Recordemos que tanto Cuba como colonia, como Filipinas, como colonia, pertenecen institucionalmente al Virreinato de Nueva España, y por lo tanto administrativamente, institucionalmente dependen de él, y que además van a también compartir algunas experiencias históricas, como va a ser la ocupación tanto de La Habana como con Manila, en ese contexto de la Guerra de los 7 años, 1762, en agosto de 62 se va a ocupar La Habana por el ejército inglés, en el mes de octubre del 62 va a ser ocupada Manila también por las tropas británicas, van a estar en La Habana prácticamente hasta un año, hasta julio del año siguiente, y van a también seguir ocupando Manila hasta marzo del año 64, es decir, mucho más tiempo, bastantes más meses que la colonia, que la capital cubana. Esta ocupación británica en ese mismo momento de La Habana como de Manila va a dejar una huella importante en cómo las élites económicas de esos lugares se van a plantear la forma de, vamos a decirlo así rápidamente, hacer negocios, aunque ahí pueda introducirse elementos muy diversos, ¿no? Porque durante el momento de la ocupación británica se establece la legislación británica, por lo tanto una legislación, vamos a decir, que fundamentada sobre el librecambismo, la libre competencia, etcétera, 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 y cuando se retiran en el año 63 y en el año 64 respectivamente los británicos de Manila y de La Habana, se vuelve al sistema, podemos caracterizar como mercantilista, de la monarquía absolutista hispánica, y que por lo tanto suponía retroceder, volver a las prácticas previas, y evidentemente esos meses de ocupación británica van a ser, digamos, aunque sean breves, una experiencia de otra forma, como antes decía, de hacer negocios, ¿no? Y eso lo van a contraponer, y en algunos casos estas élites económicas pues van a tratar de conseguir que las autoridades metropolitanas, coloniales, mantengan o establezcan algunas de esa legislación que venía de los británicos, y establezcan también pues libre comercio sobre determinados productos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Cuba esto ha estado bastante estudiado en este aspecto, y por lo tanto, bueno, pues esa experiencia compartida también va a ser un elemento importante. Pero estas experiencias y esta experiencia de esta ocupación británica en 1762, vamos a decir, de sus dos colonias emblemáticas, de sus dos espacios emblemáticos, tanto en el Caribe como en el Mar de la China, bueno, pues les va a llevar a ser conscientes a la monarquía hispánica de
que es frágil, que es débil. Es decir, los británicos han capturado las dos principales capitales y por lo tanto tienen que rearmarse para que eso no vuelva a ocurrir. Y rearmarse significa hacer mejores fortificaciones, contar con más números de hombres para defender esas colonias, mejores armas, etcétera, etcétera. Todo eso necesita dinero, todo eso necesita mayores recursos. Y ese dinero, ¿cómo conseguirlo? Generando nuevos ingresos. Y dentro de esa política de generar nuevos ingresos que permita financiar toda esta reformulación colonial, porque es necesario defenderla frente a los británicos, que en este momento, bueno, pues son sus principales contendientes en la configuración de los imperios coloniales, bueno, pues el estanco del tabaco va a jugar ahí un protagonismo importante, que si bien en el caso de Cuba, como bien ha estudiado Santiago de Luján, Montserrat Gárate y muchos otros especialistas en este tema, bueno, pues tiene una historia que viene de tiempo atrás, desde el siglo XVII, en el caso de Filipinas va a estar directamente relacionado con esta experiencia, ¿no? En la colonia, además en la colonia asiática, esta ocupación de Manila se va a ver al mismo tiempo afectada por una revolución de población indígena en la región de Pangasinan, que, bueno, pues va a llevar también a las autoridades españolas a ser conscientes de que el peligro y la amenaza no solo viene de fuera por parte de los ingleses, sino que también hay población dentro de las colonias que se pueden convertir en un problema. Tengamos en cuenta que una revuelta de población indígena en Filipinas podía ser desastrosa para los intereses coloniales hispánicos. Se calcula que solamente el 10% de la población que habitaba en Filipinas era de procedencia peninsular, había otra parte, la mayor parte eran población indígena y también una población de origen chino muy importante. Por lo tanto, un 10% de población peninsular, frente a cualquier, que la mayor parte eran soldados y funcionarios, la otra parte eran comerciantes relacionados con el galeón de Manila, con la nao de la China, las denominaciones van a ser distintas, bueno, pues se veían en peligro frente a una revuelta también interna de esta población. A partir de aquí, bueno, pues se van elaborando esa necesidad de ser conscientes de que es necesario contar de nuevos recursos para financiar toda esa nueva política colonial, tanto frente a las amenazas internas y externas, va a llevar a formular todo ese proyecto de reformas en el ámbito colonial, que, bueno, pues que aunque vienen también desde los inicios de la época borbónica, van a tener su principal momento de instauración en el último tercio del siglo XVIII. Hay dos memoriales elaborados por Leandro de Viana, que es el fiscal de la Audiencia de Manila, uno de 1765 y otro de 1766, que viene a plantear cuáles deberían de ser las reformas necesarias para generar nuevos ingresos, para estabilizar la colonia. Él planteaba el aumento del tributo indígena, era un impuesto que pagaba la población indígena, y además eliminar la recaudación de este tributo por parte de las órdenes religiosas. También promovía o planteaba la creación de una compañía comercial que estuviera controlada por la propia corona, y proponía desarrollar los monopolios fiscales bajo la forma de rentas estancadas, y aquí el tabaco va a ser el principal, ¿no? En tanto que entendía Leandro de Viana que era uno de los productos de mayor consumo entre la sociedad filipina, y por lo tanto generaría grandes beneficios. A partir de estos memoriales y de otros que van llegando, bueno, pues se promulga en enero de 1766 el decreto por el que incita o ordena a las autoridades filipinas que instauren el estanco del tabaco en ese archipiélago.
Esta Real Cédula de enero del 66 llega a Manila en enero de 1768, 2 años después, y el gobernador de las Islas Filipinas, en ese momento José Raón, considera que es una medida poco apropiada, que esto puede generar algunos problemas, está pensando en esas revueltas de la población que ha habido en tiempo atrás, y por lo tanto decide que bueno, mejor no llevarlo adelante. Sí, lo tenemos ahí pendiente, pero mejor no establecerlo. No sabemos si directamente por esta resistencia del gobernador José Raón va a ser destituido, se va a nombrar en 1770 un nuevo gobernador, Simón de Anda y Salazar, que va a decir, sí, yo voy a poner en marcha el estanco del tabaco, pero me ha de llegar los fondos que se establecía esa Real Cédula de 1766, que debían de proceder de Nueva España, para pagar a los cultivadores de tabaco la hoja que yo tengo que recolectar. Por lo tanto, hasta que a mí no me llegue ese dinero, lo que se denominaba el situado, si no me llega el situado desde Nueva España, yo no voy a poner en marcha, no voy a empezar con el proceso de instauración del estanco del tabaco. Bueno, pues también este gobernador va a ser destituido, y en julio del 78 va a ser nombrado José Vasco y Vargas, con el cometido explícito por parte del secretario, en ese momento José de Gálvez, el secretario de Estado José de Gálvez, de implantar el estanco del tabaco, es decir, haz lo que quieras, pero el estanco del tabaco tiene que estar implantado. Y ahí es cuando en marzo de 1782, con José Vasco y Vargas, se acaba por instaurar, después de 4 años de estudio de cómo hacerlo, etcétera, de que tampoco el proceso va a ser inmediato, pues se va a establecer, en el caso filipino, este estanco del tabaco. El establecimiento del tabaco, a pesar de que, bueno, como hemos visto, había planteado 4 años de estudios, de ver los planes de cómo llevarlo a la práctica, no va a dejar de llevar desde el primer momento de tener problemas, ¿no? Y uno de estos problemas era precisamente este elemento que también hemos introducido hace poco, que es el situado, ¿no? Es decir, los fondos provenientes desde Nueva España, de México, para pagar las cosechas de tabaco. Este situado se debía de remitir tanto a las Islas Filipinas como a Cuba para llevar adelante la efectividad del estanco. Pero la llegada de este situado pues se veía alterado por razones muy distintas, de que podía el galeón que llevara los fondos desde México, no tanto hacia La Habana porque está mucho más cerca, pero sí hacia Filipinas, que se viera asaltado por los británicos, que se hundiera por una tormenta o un huracán, que desde México pues no se enviara, es decir, con lo cual la llegada de esos fondos necesarios para ejecutar ese estanco del tabaco, bueno, pues era muy irregular, con lo cual muchas veces los campesinos que producían el tabaco, los cosecheros de tabaco, cuando entregaban, porque estaban obligados a ello, a entregar su tabaco a la fábrica de tabacos, en este caso de Manila, también pasa en Cuba, pero lo dejamos aparte, porque lo que nos interesa es el caso de Manila, no se les pagaba por el tabaco que habían entregado. Como no tenía fondos, se les daba una especie de vales, lo que se denominaban las papeletas, que era como un pagaré, cuando llegaran los fondos a Manila, pues ya se les cambiaría ese pagaré por esas condiciones, pero se establece una situación por la cual estos cosecheros de tabaco, fundamentalmente población indígena, campesinado indígena, necesita de ese dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque esta es una característica del establecimiento, del funcionamiento del estanco del tabaco en Filipinas, a diferencia de cómo se establece el estanco del tabaco en Cuba, en el que, empiezo por este segundo, en el caso de Cuba no había unos espacios delimitados donde se produjera tabaco, se podía cultivar tabaco en cualquier lugar, y el estanco establecía que la única obligación de esos cosecheros de tabaco, lo cultivaran donde lo cultivaran, debería de entregarse a la Real Factoría de La Habana. Era la obligación que tenían.
Era la obligación que tenía. En el caso de Filipinas no es así. En el caso de Filipinas se territorializa la producción de tabaco, es decir, se establecen zonas específicas donde se cultiva tabaco y solo se puede cultivar tabaco. Y fuera de esas áreas, de esas regiones específicas, queda prohibido el cultivo de tabaco, queda prohibida la cosecha de tabaco. Con lo cual este campesinado que vive en esas regiones, hemos dicho allá al principio, la zona de Gapán, de esas poblaciones, está obligada a cultivar tabaco, pero para cultivar tabaco, como establece el estanco, tienen prohibido cultivar cualquier otra cosa, incluso los productos relacionados directamente con su propia subsistencia, básicamente el arroz. Si ellos no pueden cultivar arroz porque están dentro de una colección, que es como se llaman estas regiones, donde solo se puede cultivar tabaco, ¿cómo consiguen comer? Ese arroz lo tienen que comprar. ¿Cómo lo compran? Con el dinero que les debería de haber llegado de la venta de ese tabaco a la administración colonial, pero les han pagado con una papeleta, con lo cual no pueden comprar ese arroz, con lo cual se genera, digamos, una desarticulación de esas economías campesinas que existían previamente, donde ejercían una alternancia o una combinación de productos que cultivaban tabaco, sí, pero también cultivaban evidentemente el arroz, porque era su producto fundamental para la alimentación de estas poblaciones, y además no solo alteraba las economías campesinas de estas zonas donde se había establecido el estanco del tabaco, sino que al prohibir que fuera de esas regiones se cultivara tabaco, el tabaco tradicionalmente también se cultivaba en otras regiones, porque se generaba también recursos importantes, con lo cual también esas otras economías fuera de las regiones, de las colecciones, de las regiones productoras de tabaco, también va a alterar esas economías campesinas. Esto va a generar en esa población productora de tabaco un endeudamiento importante, unas condiciones de vida bastante miserables, porque muchas veces la manera de conseguir recursos, ingresos para poder comprar el arroz necesario para poder sobrevivir era malvender esa papeleta, malvender ese pagaré, no por el valor que la administración colonial establecía nominalmente en ese pagaré, sino por, como lo necesitaban, lo vendían al precio que, bueno, pues especuladores, comerciantes que se aprovechaban de la situación, bueno, incluso en algunos casos las propias autoridades de las principalías que se tenían a nivel local, bueno, pues acumulaban varios de esos pagarés, eran los que disponían de capital, porque pues habrían conseguido pues unos ingresos que venían de otras actividades y les permitía acumular, y entonces cuando llegara el situado, pues eran ellos como poseedores de ese pagaré los que cobrarían, en este caso sí, nominalmente la cantidad que venía reflejado en esas papeletas, con lo cual hay un endeudamiento que genera no un empobrecimiento, sino un mantenimiento en la pobreza de estas poblaciones. Y además esto nos explica también otro recurso, porque si esta situación lo que genera es este endeudamiento, este mal vivir, este mal vender las papeletas, el recurso muchas veces al contrabando es la forma de conseguir ingresos, que aunque sea obligado vender ese tabaco a las autoridades coloniales, si hay otros que te lo van a comprar y te lo van a pagar, aunque en teoría te lo compren a un precio menor, pero si te lo van a pagar en efectivo, se lo vas a vender. Y ahí se va a establecer, digamos, uno de los elementos importantes que yo planteaba al principio de mi intervención, que es la reformulación de la dominación colonial. Y muy claro en el caso de Filipinas. También antes Santiago ha introducido las regiones donde era importante, en el caso de Cuba, la producción de tabaco. En el caso de Cuba hay un desplazamiento de la producción de tabaco hacia el occidente de la isla, hacia la parte más occidental de la isla, lo que va a ser conocido como Vuelta Abajo, que no por casualidad, o sí, no sabemos, era lo que se conocía como Nueva Filipina, la región más occidental de la isla de Cuba. Una región que, donde la autoridad colonial era más sobre la letra que de facto. Era una zona donde una zona montañosa, una zona difícil de acceder, donde se habían ido generando a lo largo de generaciones
poblados cimarrones, es decir, de población de esclavos que habían escapado y se habían refugiado en esas montañas, y por lo tanto hay algunas crónicas de viajeros británicos, franceses, estadounidenses de principios del siglo XIX, como que aquello era una zona, vamos a decir, el salvaje oeste, más o menos, pues ahí es esa zona hacia la que va a ir desplazándose el cultivo del tabaco, cuando no era, digamos, aunque pertenecía a la colonia, no era una zona, digamos, sometida al control efectivo del territorio por parte de la autoridad colonial. Si eso pasa en Cuba con esa parte pequeña, más occidental de la isla, en el caso de Filipinas lo podemos multiplicar por 100. Es decir, porque en el caso de Filipinas ya hemos dicho el número de población de origen peninsular que habita, pero prácticamente la única zona que controla de forma efectiva la autoridad colonial es la isla de Luzón, el sur de la isla de Luzón, la parte esta inferior de aquí, y un poco lo de las islas Visayas, que son estas que vienen por aquí. Toda la parte norte, prácticamente todo lo que vemos en amarillo, ahí no entraba la autoridad colonial. Es eso que se denomina la colonización de frontera, que es que aunque administrativamente pertenezca a las islas Filipinas, todo ese archipiélago filipinos con los millares de islas que lo conforman, eran colonias de la monarquía hispánica, pero el control efectivo del territorio era sobre un porcentaje muy reducido de todo ese archipiélago. Todo lo demás quedaba fuera del control efectivo. Pues esto va a ser también un elemento importante en esta rearticulación, y el tabaco va a tener ahí un elemento importante, porque el tabaco, esta necesidad de incrementar los ingresos producidos por el estanco del tabaco, va a llevar a que nuevos territorios, hasta ahora fuera del control de las autoridades coloniales, se incorporen a esa dominación colonial, y va a aparecer una nueva colección, estamos hablando del año 1829, más o menos, una nueva colección, la colección de Cagayán, que sería esta lengua rosa que viene desde el norte de la isla de Luzón hacia el interior, unos 26.000 kilómetros cuadrados, que era una zona inhóspita, que se va a convertir en la colección, es decir, en la región de cultivo de tabaco más importante de todo el archipiélago. De esa forma, lo que se intentaba era también, de alguna manera, entre comillas, civilizar por parte de la autoridad colonial y ejecutar el control efectivo del territorio, no solo el control nominal, sino el control efectivo del territorio. En la zona amarilla es una zona muy montañosa, donde existía población indígena, la zona amarilla del norte de la isla de Luzón. Esta parte del sur, que vemos aquí amarilla, ahí, vamos a decir, la autoridad colonial española ni entra, son los infieles, esto es zona musulmana, por lo tanto ahí ni entran, ni se lo plantean, pero esa zona interior montañosa es conocida como los pueblos igorrotes, que eran con los que se establecía ese contrabando de tabaco, a cambio de arroz, fundamentalmente a cambio de arroz, y a partir de ahí esa deriva del contrabando en manos. El temor fundamental es que sean los británicos los que acaben controlando este tabaco, porque uno de los grandes temores que hasta 1870 van apareciendo, desde esta época, desde principios del 19 hasta 1870 van apareciendo, es que los británicos aprovechen de este tabaco filipino, que lo consiguen mediante el contrabando, para llevar a cultivarlo a la India, porque entonces sí que convertirían la India en una potencia tabaquera, y entonces se acababa el negocio de Filipinas con el tabaco. Entonces el temor a que la India se convierta en una potencia tabaquera, porque sí que existía tabaco en la India, pero era de muy mala calidad, nadie lo quería, mientras que entendían que el de Filipinas sí que tenía una demanda entre la población, y por lo tanto era pues que imitaran. Incluso hay algún caso, cuando se produce alguna crisis de estas de tabaco, de que los británicos
cogen a alguno de estos ingenieros que se dedican al cultivo del tabaco y se lo llevan a la India. Sería interesante también establecer digamos, algunos de los circuitos, ¿no?, de estos ingenieros agrónomos, ¿no?, que van de lugar en lugar, de colonia en colonia, tratando de trasladar ese know-how, ¿no?, ese conocimiento de cómo hacer las cosas, ¿no? Sería interesante en este aspecto. Bien, estábamos planteando también que este estanco del tabaco va a permitir rearticular esa dominación colonial, incorporando, sí de facto, nuevos territorios en esa dominación colonial. Se hacía necesario, era fundamental que el ejercicio del poder colonial fuera real sobre el territorio, porque si no, no había posibilidad de conseguir los ingresos necesarios para toda esa reforma colonial que se estaba planteando. Así que ese va a ser uno de los objetivos y va a ser también una de las obsesiones importantes, sobre todo en la isla de Luzón, de controlar el territorio. Esto va a ser nuevo, esa obsesión por controlar el territorio. Esa idea, como decía antes, de colonización de frontera, ¿no? Es decir, hasta dónde llevar realmente el control efectivo del territorio. Esto podríamos hablar también en los Estados Unidos, como la frontera, la conquista del oeste van empujando la frontera realmente hacia el interior, que va a llegar hasta el Pacífico. Bueno, pues aquí prácticamente podríamos plantear que se produce de forma muy parecida. Otro elemento importante sobre el que va a afectar toda esta nueva política del estanco filipino va a ser sobre la consideración de la propiedad. Aquí sí que también establecemos una diferencia con el caso cubano. En el caso cubano, las tierras en las que se produce tabaco son vegas realengas, es decir, pertenecen a la corona. Generalmente son las tierras, las riberas de los ríos, que por real decreto siempre pertenecían a la corona, y por lo tanto era ahí donde se producía, donde tenía lugar esas vegas realengas en las cuales se producía tabaco. ¿No? Estos vegueros, estos campesinos que ocupan esas tierras y que van a cultivar tabaco, no deben de pagar ninguna renta por esa tierra que ocupan. La corona no les exige el pago de ninguna renta. La única obligación que tienen es, si la ocupan, han de cultivar tabaco, y además entregar ese tabaco obligatoriamente a la Real Factoría. Con lo cual, a diferencia de Filipinas, tampoco se les impide cultivar otros productos. Es decir, siempre en estas vegas hay una parte de la tierra, generalmente la más alta, para que no se vea afectada por las inundaciones, en las cuales, bueno, pues estos vegueros tabaqueros cubanos tienen su pequeña huerta de productos para la subsistencia, su huerta. ¿Vale? Esto no pasa en Filipinas, porque la ley lo impide. El establecimiento del estanco en Filipinas impide que exista esa economía campesina que se genera su propia subsistencia. Pero más allá de esta cuestión, tengamos en cuenta que esta transferencia del uso de la tierra, y estoy hablando del uso de la tierra, no de la propiedad de la tierra, en ningún momento la corona va a dar un papelito diciendo que te doy la propiedad de esta tierra. Pero no lo ha hecho con los tabaqueros, pero tampoco lo ha hecho previamente con los azucareros. En Cuba no se establece la propiedad privada, con lo cual ahí, y aquí es una de las cuestiones, y hago un pequeño inciso, que yo planteo respecto a por qué son los azucareros los que se empeñan en el caso de Cuba en, como decía antes Santiago, a través de la figura de Francisco Arango y Parreño, de que se acabe el estanco del tabaco. Bueno, ¿qué interés puede tener un azucarero en que se acabe el estanco del tabaco? ¿Dónde está el nexo común que hace que toda esa élite azucarera, que son, vamos a decir, los supermillonarios del momento, quieran acabar con el estanco del tabaco? ¿Dónde les afecta que exista ese estanco del tabaco? Y ahí mi presunción es una certeza, que es que el hecho de que no existan títulos de propiedad, que la corona no haya transferido títulos de propiedad, simplemente derechos de uso de la tierra, hace que la Real Factoría,
con todas las quejas que hay de que, bueno, pues está en decadencia, está en crisis y por lo tanto hay que fomentar el ramo de tabaco. La Real Factoría de La Habana envía expediciones a distintos lugares de la isla para decir cuáles son las regiones o las tierras adecuadas para aumentar el cultivo del tabaco. Pues si estos funcionarios de la Real Factoría de Tabacos dicen que estas tierras pueden ser factibles para la producción de tabaco y están ocupadas por azúcar, pues esos azucareros puedan verse cuestionados, les puedan exigir, enseñe usted sus títulos de propiedad, ¿dónde están los papeles donde diga usted que es propietario? ¿Usted no es propietario? Fuera de ahí que ahí vamos a cultivar tabaco, porque son la corona, la Real Factoría es la corona, y por lo tanto entiende que esas tierras pueden ser administradas directamente por la Real Factoría, con lo cual esos azucareros ven o tienen el temor de que puedan ver cuestionada su ocupación de la tierra, sus grandes ingenios azucareros, sus grandes plantaciones de azúcar, por esta posibilidad. Con lo cual, acabando con el poder de la Real Factoría, acabarían también con esa amenaza de que se vieran cuestionados en su propiedad. No creo que sea casualidad que en 1817 se produce el desestanco en la isla de Cuba, como también decía antes Santiago, y que apenas 2 años después, no llega a 2 años después, un nuevo decreto reconozca la propiedad privada de las tierras en la isla de Cuba, a quienes las hayan ocupado durante 25 años. Es decir, si tú demuestras que durante 25 años has estado ocupando esa tierra, automáticamente te reconocemos como propietario privado. No creo que sea casualidad, creo que hay una coincidencia. Otro elemento que ya no... A ver, es más una sospecha y más una inferencia, no es una elucubración fantástica, sino que tiene que ver, es el control del contrabando de tabaco. Tengamos en cuenta que, como mínimo, 1/3 parte del precio de los esclavos que se compraban en la costa de África se pagaba en hoja de tabaco. Era una práctica que habían establecido los franceses, cuando ellos controlaban o habían dedicado el asiento de negros, etcétera, etcétera, y por lo tanto el control de la hoja de tabaco, en el siglo XIX, que se va a producir, en el caso de Cuba, un boom del comercio de esclavos, pues iba a ser muy importante. Iba a ser muy importante controlar el tabaco para al menos pagar una parte, y que todo ese contrabando que se va produciendo, donde la Real Factoría, evidentemente, a pesar de que siempre fracasa en acabar con el contrabando, es una de sus, vamos a decir, leitmotivs que continuamente están apareciendo. El resguardo, hay que acabar... Bueno, pues yo sospecho que ese contrabando tiene que ver también con el comercio de esclavos. En el caso de Filipinas, esclavos que van a ir destinados a las grandes plantaciones azucareras. En el caso de Filipinas no es así, porque en realidad, al menos legalmente, esa institución de la esclavitud no lo es tal, aun cuando las condiciones de trabajo y ciertos estatus jurídicos permitan asemejar mucho la forma que se trabajaba el tabaco en Filipinas a la forma que trabajaban también los esclavos el azúcar en la isla de Cuba. Esta realidad sobre la propiedad de la tierra que ocurre en Cuba, en Filipinas es distinto. En Filipinas la mayor parte de la cosecha de tabaco se da o bien en tierras de los propios campesinos, siempre pequeñas propiedades, en muchos casos por este proceso de endeudamiento, de situación en la miseria, que van a tener que vender esas tierras a otros que se van a ir configurando como grandes propietarios, y sobre todo en su mayor parte de tierras que están sometidas a un contrato de arrendamiento. Con lo cual, más allá de esta posibilidad de perder la propiedad, no existe ese temor sobre la seguridad de la propiedad privada de la tierra en el caso filipino, como sí que ocurría en el caso de la isla de Cuba. Un elemento que también es interesante de establecer ese cruce que estamos haciendo entre estos dos espacios insulares es el cómo el desestanco del tabaco en 1817 en Cuba va a afectar al desestanco o no del tabaco en Filipinas, que no llegará hasta 1881. Es decir, vamos a tener
60 y pico años de existencia, de pervivencia del estanco del tabaco en Filipinas, más allá del desestanco en la isla de Cuba. Y en gran parte, y esto aparece en muchas de estas memorias que antes he comentado, que van apareciendo 1835, 1850, 1863, 1871, y luego ya conforme nos vamos acercando a 1878, en la propia 1881, hay varias memorias sobre el desestanco del tabaco. El tratar de no repetir en Filipinas los efectos que ha tenido, o algunos de los efectos que ha tenido el desestanco del tabaco en Cuba. Y uno de los temores principales es que una vez producido el desestanco, una vez decretado el desestanco, el comercio del tabaco acabe en manos extranjeras. Ese es un temor que tienen de forma continua y lo exponen continuamente. Tengamos en cuenta en Cuba que después de ese impasse entre 1817 y la década de 1840, que el tabaco no desaparece en Cuba, pero sí que se difumina un poco, vamos a decir, su protagonismo, no su presencia, pero sí su protagonismo, y a partir de en la década de 1840 y sobre todo ya a partir de la década de 1850 empieza a construirse todo el gran complejo industrial del tabaco en Cuba, y en gran parte con capital británico, estadounidense y alemán. Gran parte de los principales financieros vienen, muchos de ellos, de Bremen, de la ciudad de Bremen, los Omstende, los Punch, es decir, hay también, evidentemente, hay algunos inversores de origen metropolitano, de la zona de Asturias, hay 3 o 4 personajes que invierten en fábricas de tabaco, pero, bueno, pues van ahí, pero lo que interesaba señalar era esa presencia de capital extranjero en el cual queda en sus manos una parte importante de esa comercialización del tabaco. Lo que no quieren en ningún caso las autoridades es que eso ocurra en el caso de Filipinas, que una vez decretado el fin del desestanco, el comercio del tabaco quede en manos extranjeras. Por lo tanto, hay que elaborar ese desestanco con muchas precauciones. De ahí que, como decía también Santiago, el desestanco no implica una liberalización absoluta del comercio, va a implicar un monopolio bajo otras fórmulas, que es esta compañía arrendataria, que Martín Rodrigo Alarilla, y sobre todo a través de la figura del Marqués de Comillas, pues ya ha estudiado en diversos trabajos. Por concluir, en cualquier caso, lo que he intentado era establecer cómo la formulación de esta rearticulación del poder colonial, la forma de plantearse que es necesaria, porque si no pierden el imperio, es necesario una reforma en la administración colonial para extraer mejores y mayores recursos. Eso va a tener en el estanco del tabaco uno de sus elementos fundamentales, una de sus piezas fundamentales en toda esa rearticulación, que no solo tiene que ver con cuestiones fiscales, con cuestiones económicas, sino también con cuestiones de política colonial, de ejercicio de la política colonial. Esa importancia del tabaco como una columna que sostiene la capacidad de España ya en el siglo XIX de seguir contando como potencia colonial, está en el tabaco. Ya a principios del siglo XIX, ya Cangargüelles, en su diccionario de Hacienda, pero en varios memoriales que lleva a las Cortes de Cádiz previamente, dice que el tabaco es la renta del tabaco es la principal, la renta del tabaco en su conjunto, no solo el de las colonias, sino también el de la península, es la principal de las rentas que sostiene la economía de la monarquía. Incluso se utiliza como aval para los empréstitos que se van a pedir en el extranjero. Y esto va a ser así. Cuando miramos sobre las memorias estas que se elaboran sobre Filipinas, entienden que Filipinas no ha tenido que depender de los fondos que vienen de la metrópoli, que ha podido automantenerse, incluso enviar fondos a la metrópoli gracias a la renta del tabaco, Y tampoco es casualidad que precisamente cuando se decrete el desestanco en 1817 en la isla de Cuba, es cuando empiecen
de forma sistemática los envíos de tabaco desde Filipinas a las fábricas de tabaco de la península. No se establecerá por decreto hasta décadas después. No recuerdo ahora exactamente cuál es la fecha en que por ley, por decreto, se establece el envío, sino que en el mismo 1817, en el momento en que no llegan de Habana, llegan de Filipinas a través de ese galeón de Manila, que en teoría sobre el papel en 1825 desaparece como tal, pero que no es así. Sí que desaparece como en su denominación del galeón de Manila, pero la existencia de ese tráfico comercial entre Filipinas y la metrópoli seguirá perviviendo más allá de la existencia legal y jurídica del galeón de Manila. Y eso es lo que va a caracterizar a lo largo del siglo XIX y ya hasta que lleguemos a la pérdida de las colonias en 1898, lo que irá caracterizando esas distintas actitudes y distintas formulaciones de cómo ejercer el poder colonial en Cuba y cómo ejercer el poder colonial en Filipinas, porque será distinto. Y hasta aquí. Muchas gracias y nada.